Vaya, les comentaba que vamos entonces a terminar de revisar la presentación y el material que les preparé y que comenzamos a revisar el día de ayer. Llegamos hasta el punto en el que creamos unas consultas. ¿Se acuerdan en aquella herramienta? Por ahí estaba la herramienta, la accedimos en línea y comenzamos a hacer algunos ejercicios. Por aquí está. Aquí se los he dejado incluso como ejemplo. Les recomiendo que traten ustedes de practicar entrando a esta herramienta y hagan algunas consultas ahí. Vayan haciendo variantes, así como lo fuimos viendo las posibles variantes que podía tener aquí las consultas en el material que revisamos anteriormente. O por lo menos practiquen estas mismas que hicimos, ¿verdad? Cambiándole los valores o cositas así en esta herramienta que les he compartido aquí. Ahora, vamos a continuar con este material y vamos a ver el tema relacionado con los diagramas de entidad-relación que les comentaba el día de ayer. Es uno de los aspectos importantes y básicos del modelado de bases de datos relacionales. ¿Y qué es un diagrama entidad-relación? Básicamente es una herramienta para el modelado de datos que permite representar las entidades. En este caso las entidades relevantes serían las que se convierten en tablas ya cuando estamos haciendo nuestro diseño. Serían las entidades relevantes de un sistema de información. Normalmente siempre las bases de datos las vamos a disponer o las vamos a diseñar con el fin de poder almacenar información de transacciones de un negocio, de diferentes tipos de negocio. Independientemente del tipo de negocio, vamos a tener que almacenar en una base de datos la información. Entonces, básicamente, el modelo entidad-relación es el que nos va permitiendo realizar de forma correcta nuestro diseño. Y esto es bien importante para que después no tengamos complicaciones a la hora de estar ya almacenando y administrando la información. ¿Cómo se ve más o menos un modelo entidad-relación? Fíjense que básicamente se ve como esto. Sería, aquí tenemos digamos, las entidades fundamentales de este sistema de información en el cual aquí tenemos las entidades básicas. En este caso se está simulando un pequeño sistema de órdenes en el que vamos a tener el delivery, el detalle de las entregas, el pedido, las órdenes como tal, la marca. Esto es un diseño. Si se fijan en el modelo de entidad de relación, todas las tablas van a ir relacionadas entre sí de alguna forma, porque ese es el objetivo fundamental, de manera tal que yo, por ejemplo, pueda ir a traer a través de la orden, el ID de la orden, pueda ir a traer las entregas que se han hecho o se han registrado para una orden en específico. Por ejemplo, yo aquí tengo una orden, con el ID de la orden yo puedo ir a ver en qué momento el detalle, digamos, de la entrega que se hizo, llegando hasta esta tabla incluso. Puedo llegar hasta este punto con el detalle o puedo ver también la información básica de la entrega, ¿sí? Entonces, como pueden notar, cuando nosotros estamos creando las entidades y todo va a ir íntimamente relacionado, ¿verdad? De manera tal que ese es el objetivo fundamental del modelo entidad-relación. Les mencionaba que los modelos entidad-relación al final se tienen que ver como esto, en donde vamos a identificar nosotros todas las entidades propias de nuestro análisis y sistema que estemos realizando y las vamos a vincular todas de alguna manera. No necesariamente tiene que ser una línea así, miren, no necesariamente tiene que ser una línea así como se ve aquí, pero sí, de una u otra forma tienen que estar relacionadas todas las entidades. Para lograr, digamos, un buen diseño de una base de datos, vamos a tener que tomar en cuenta ciertos criterios o ciertas recomendaciones que son importantes, como por ejemplo, que cuando estemos haciendo el proceso o estemos en la etapa del análisis, dividamos nuestra información en tablas basadas en temas para reducir los datos redundantes. No vamos a tener la información, por ejemplo, del cliente en la tabla clientes y en la de pedido, ¿verdad? Sino que en la de pedido solamente vamos a agregar el ID de ese cliente. Entonces, por eso nos dice que vamos a basarnos para generar las tablas en los temas de cada uno de las entidades que nos van a ir surgiendo conforme vayamos haciendo el análisis. En este caso,
Aquí nos hace referencia específicamente a Access, que es el gestor que vamos a estar utilizando, pero eh, así funciona para todos los gestores de bases de datos, que básicamente debemos de proporcionarles la información necesaria para unirla, digamos, en tablas según sea necesario. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que cada una de las tablas tenemos que irles colocando lo que mencionábamos de las llaves foráneas, de manera tal que las llaves foráneas nos permiten hacer ese vínculo y esa relación con las demás tablas o entre tablas. También nos tiene que, un buen diseño de base de datos nos tiene que ayudar a respaldar y garantizar la precisión y la integridad de la información. Esto es importante, la información debe de ser consistente, ¿verdad? Y tiene que ser íntegra. Se ajusta a las necesidades de informes y procesamiento de datos. También en nuestro diseño debemos de considerar esta parte que es sumamente importante, la generación de informes, porque de repente pasa que ya cuando nosotros estamos trabajando en un proyecto de verdad, en la vida real, hacemos nuestro diseño y probablemente nos vaya a funcionar para almacenamiento de la información. Pero ya cuando necesitamos generar informes estadísticos, por ejemplo, si estamos con un sistema de facturación o un punto de venta, por ejemplo, normalmente el usuario siempre va a querer ver cuánto vendió por día, por mes, todas esas partes estadísticas, incluso cuánto se ha vendido por un determinado producto, cuál es en inventario, por ejemplo, cuál ha sido la rotación de ese producto. Entonces tenemos que incluso considerar eso porque estar ajustando la base de datos después de que ya la hemos trabajado, ya tenemos el diseño para poder generar un informe, eso sí es bien complicado porque ya teniendo un sistema en producción y estarle haciendo modificaciones, normalmente toca hacerlo, pero que sea por casos que la empresa, por ejemplo, va a abrir, qué sé yo, va a cambiar su forma de funcionamiento y lógicamente la base de datos y el sistema se debe de ajustar y cosas así. Pero que no sea que porque nosotros hicimos un mal diseño de la base de datos al inicio, ¿sí? Entonces siempre hay que considerar, aparte de toda la información relevante, debemos de considerar a la hora que estamos haciendo nuestro análisis, nuestro diseño, también incluir la parte de los informes. O sea, cuando nosotros estamos platicando con las personas a las cuales nos están proporcionando la información, también debemos de consultarles por el tema de los reportes, porque normalmente suele pasar que eso se deja de lado y después genera complicaciones. Hay que tenerlo ahí en consideración. Siguiendo con el proceso, digamos, del diseño, nosotros tenemos que determinar cuál va a ser el propósito de nuestra base de datos. Yo ayer les comentaba que dependiendo del propósito de nuestra base de datos, así va a ser necesario que incluyamos cierta información o no dentro de los campos de cada una de nuestras tablas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque normalmente hay información que va a ser relevante para nuestro sistema, pero hay información que probablemente no. Y si la información no es relevante, no la vamos a utilizar, no es necesario que la estemos eh, guardando. Entonces hay que tener cuidado con eso. También debemos de buscar y organizar la información que sea necesaria. Recopilar todos los tipos de información que podría querer registrar en la base de datos, como los nombres de producto y los números de pedido. Esto igual va relacionado con el tema de que va a depender mucho del tipo de sistema que nosotros estemos generando. Y vamos a dividir la información en tablas. Después de que hemos recopilado toda la información, vamos a comenzar a identificar las entidades y cada una de esas entidades se va a convertir en tablas. Se va a convertir en tablas. De manera tal que, por ejemplo, las principales entidades, siguiendo con el ejemplo de los productos y clientes, digamos, en este caso sería, normalmente no nos van a decir específicamente, créeme una tabla producto o créeme una tabla clientes, sino que eso va a surgir a partir de toda la información. Nosotros vamos a comenzar a hacer una especie de abstracción y comenzar a dividir ahí la información, identificar las entidades que a la postre se van a convertir en las tablas, básicamente en nuestro diseño. También vamos a tener que convertir los elementos de información en columnas. Entonces vamos a identificar los temas que, si se fijan, serían como cosas así más genéricas. De cada uno de esos temas debe de surgir elementos de información que son más específicos, que se van a convertir en columnas o en campos.
Entonces ahí vamos a tener que identificar también la información que a la postre se va a convertir en cada uno de los campos de nuestra tabla. Por ejemplo, en una tabla de empleado podríamos incluir los campos apellido y fecha de contratación, ¿verdad? Empleado. Si estamos generando una tabla que sea personas, va a llevar nombre, apellido, identificación, pero no necesariamente tenemos que colocarle una fecha de contratación, porque sería otra cosa. En el caso de la tabla empleado, sí, ahí sí es necesario la fecha de contratación. Entonces, como les menciono, todo esto va a surgir del análisis, o sea que no es solo que yo me voy a sentar y voy a hacer mi diseño de base de datos, no, tenemos que pasar por esa fase de análisis previo, que nos permite identificar todos los elementos de todos los temas y todos los elementos de información que al final se van a convertir en la información que vamos a estar guardando. También debemos de especificar las claves principales. Ya dijimos que las claves principales o las llaves primarias son aquellas que identifican de manera única cada registro o cada objeto dentro de una tabla. Entonces tenemos que también identificar esas claves principales. O sea, no podemos generar un modelo de entidad-relación si no especificamos las claves tanto primarias como las foráneas respectivamente. ¿Sí? Como por ejemplo podría ser el ID de un producto. Esto es lo más básico, esto es lo más básico, pero de repente ya dijimos también que podemos necesitar crear llaves compuestas. Entonces, la llave compuesta es aquella que está constituida por más de un campo, por más de un campo. Y eso igual va a surgir del tema del análisis que nosotros estemos haciendo. Y esto de las claves primarias y la definición de las mismas es sumamente básico e indispensable para hacer el diseño de una base de datos relacional. Y lógicamente, después de haber asignado las llaves primarias, vamos a generar o establecer las relaciones a través de las llaves foráneas, dijimos. Entonces aquí va el tema de las llaves foráneas. También fíjense que en un momento dado, después de que ya tenemos nuestro diseño, es recomendable ver cómo lo perfeccionamos, de manera tal que existe un concepto y un tema importante aquí que se llama la normalización de las bases de datos. Ahí, si ustedes gustan, pueden buscar un poquito acerca de ello, que es la parte de la normalización, en la cual existen tres formas: primera, segunda y tercera forma normal. Fíjense que así se llaman. El tema de la normalización está la primera, segunda y tercera forma normal, que lo que va buscando es, cuando nosotros estamos generando un diseño de bases de datos, podemos tener relaciones de uno a muchos, de muchos a uno o de muchos a muchos. Cuando nosotros perfeccionamos el diseño y comenzamos a aplicar las normativas de normalización, lo que se va buscando es que no nos quede en el modelo entidad-relación relaciones de muchos a muchos, porque eso genera problemas a la hora de que estamos nosotros almacenando y administrando nuestra base de datos, almacenando la información y administrando nuestra base de datos. Entonces, siempre es importante hacer ese perfeccionamiento. Nosotros no vamos a entrar tan de lleno en esa parte. De hecho, se los dejo ahí como nada más iniciativa para si alguno quiere ir a leer en esta parte de la normalización, para que vea por ahí de qué se trata. Que básicamente eso está relacionado con la mejora del diseño y el último elemento que les menciono aquí, que es el tema de las reglas de normalización. ¿Sí? Entonces vamos a tener que considerar toda esta parte para poder nosotros generar un buen diseño de nuestra base de datos. Eso que es lo que vamos buscando al final. Ahora bien, ya con esto nosotros digamos que ya conocemos qué son las bases de datos, ya conocemos el lenguaje con el cual se administra, ya dijimos que es SQL, ya hicimos algunas consultas, ya vimos el tema del modelo entidad-relación, acabamos de ver cuáles son los pasos recomendados que se deben de seguir a la hora de estar haciendo nuestro diseño para generar un diseño de forma adecuada. Ahora vamos a pasar entonces a la parte meramente del gestor. En este caso, como les mencionaba, vamos a estar utilizando por cuestiones de practicidad y sencillez Microsoft Access. Ahora, todos los conceptos que nosotros hemos visto se apegan a la mayoría de gestores de bases de datos de forma indistinta, de forma indistinta. Pero ¿qué tiene Access? Que así como nosotros, que en teoría estamos
comenzando en este tema de la creación o diseño de bases de datos, esto nos permite crear diseños de una forma bastante práctica e intuitiva, digamos. De manera tal que con puro Wizard vamos a ir manejando la creación de nuestras tablas. Sin embargo, como se fijan, esta es la herramienta en la que yo lo administro, pero el diseño como tal de la base de datos ya es análisis de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ya es responsabilidad. Usted solo lo que va a hacer en el gestor, independientemente cuál sea, ir a crear su diseño que propiamente ya lo ha generado en base al análisis que ha realizado y siguiendo estos sencillos pasos que les he colocado aquí de referencia en esta presentación. Fíjense que Microsoft Access forma parte del paquete de Office y básicamente está dirigido a usuarios domésticos y pequeñas empresas. Yo creo que ya les comenté en un momento dado de que el tema de Access está también enfocado a personas que no necesariamente sean expertos en el área de informática, sino que personas que a lo mejor tienen su negocio y en un momento dado, siempre en los negocios se llega al punto en el que se tiene la necesidad de poder implementar una especie de sistema o algún control automatizado de la información y de las transacciones. Entonces viene la persona, investiga un poquito en internet, sin ser estudiante de ingeniería de sistemas o algo relacionado o técnico, se viene, investiga un poquito en internet y fácilmente puede crear un subsistema aquí en Access. Puede crear un subsistema aquí en Access. También tiene la ventaja de que ofrece plantillas y una interfaz gráfica intuitiva que permite a cualquier usuario, sin ser experto, poder aprender y manejar rápidamente dicho gestor de bases de datos. Entonces, ¿para qué nos vamos a complicar nosotros ahorita y vamos a trabajar en este? Sencillamente, bien fácil. Elementos, vamos a ver entonces algunos elementos básicos de este gestor. Fíjense que este gestor nos permite generar consultas. ¿Y qué son las consultas? Está relacionado con lo que ya veíamos nosotros en el SQL, de manera tal que una consulta es un objeto que proporciona una visión personal de los datos almacenados. O sea, ¿por qué una visión personal? Porque yo puedo ir haciendo ahí todas las variantes que fuimos viendo, de manera tal que de la tabla, por ejemplo, yo solo voy a mostrar, qué sé yo, ciertos campos, no los voy a mostrar todos, voy a filtrar. Ahí yo estoy personalizando la información o la vista de datos que estoy obteniendo. A eso se refiere con el tema de las consultas. Igual en Access se puede manejar a través de interfaz gráfica, no necesariamente escribiendo así como lo hicimos ayer, viendo en el simulador de SQL, sino que lo podemos hacer de una forma gráfica. Sin embargo, también les mencionaba que podemos ver el SQL que nos va generando con los pasos que nosotros vamos realizando. Fíjense que igual vamos a detenernos un poco en el tema de los tipos de consulta, aunque ustedes ya aquí hasta este punto ya lo conocen, ¿verdad? Ya lo conocen porque lo venimos platicando. Básicamente serían el seleccionar, select, el de actualizar el update, borrar, delete. Básicamente estos son permite las mismas 4 consultas básicas que ya analizamos el día de ayer, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que nos permite, al igual que cualquier otro gestor, también nos permite la posibilidad de generar formularios. Esto ya va enfocado a que nosotros tenemos nuestro diseño de la base de datos y posteriormente nosotros queremos generar como un sistema, digamos, en base a formularios, en el cual ya no tengamos que ingresar la información en la tabla, sino que ya con un formulario, con sus respectivos inputs y todo lo relacionado con las tools de las aplicaciones de escritorio en base a formularios, lo podemos generar con Access. Nosotros tenemos nuestra base de datos y por cada tabla o igual podemos generar consultas personalizadas y comenzar a crear nuestros formularios que se van a alimentar de la información que nosotros tengamos en esas tablas. Y así es como podemos crear incluso un sistema con Access. Bien sencillo. Tenemos también el tema de que no se queda atrás con el tema de los informes, que como les mencionaba es uno de los aspectos bien importantes a la hora que nosotros estamos generando un diseño de base de datos. Y un sistema, pues al final siempre la idea de tener un sistema es que al final nos permita tener toda la información estadística que nosotros vayamos a necesitar dependiendo de nuestro negocio. ¿Sí? Entonces podemos generar también esta sección relacionada con los informes o reportes. También nos permite generar macros, que básicamente esto de las macros son como
estructuras de código. Aquí ya estamos, fíjense que estos dos elementos, tanto las macros como los módulos, ya está relacionado ya al tema de la programación. Entonces, en este caso, esto se maneja a través de Visual Basic, uno de los lenguajes de programación que se utiliza dentro de la plataforma .NET, al igual que lo es C Sharp. ¿Sí? Entonces, se supone que este todavía es más sencillo, la curva de aprendizaje de Visual Basic todavía es más sencilla que la de C Sharp. ¿Sí? Entonces, básicamente, todo el tema de macros y módulos, toda la parte ya de desarrollo que permite Office en general, porque no es solo un tema de Access, ¿verdad? Sino que nosotros podemos generar esto en Word, en Excel, en donde nosotros lo necesitemos, utilizando Visual Basic, es digamos, como el lenguaje de programación que se utiliza. ¿Sí? Vaya, y aquí básicamente con esto estaríamos terminando. Vamos a hacer quizás un pequeño ejemplito adicional en Access para que ustedes lo vayan conociendo. Aquí digamos que tenemos un pequeño diagrama entidad-relación con dos entidades, la de cliente y la de pedido. Básicamente, como les mencionaba, Access es parte del paquete de Office, así que básicamente aquí por defecto ya viene incluido, lo tenemos que acceder de la forma tradicional que, como ya sabemos, accedemos a los distintos programas en general de Windows y de Office, ¿verdad? Que es con lo que estamos. Abrimos Access, así como hacemos para abrir Word o Excel, es parte incluso del paquete de Office, como les repito, y lo que vamos a hacer es crear una nueva base de datos, en este caso en blanco. Se recuerda que nos decía que Access también ya tiene plantillas y que en esta parte creamos una nueva base de datos, damos clic aquí y lógicamente debemos de seleccionar la ubicación como que fuera un archivo de Word, ¿verdad? Como cualquier otro archivo. Y aquí le vamos a colocar un nombre, en este caso le vamos a colocar ejemplo clase y le damos en Create o crear. Esta es la interfaz gráfica de entrada que nos permite. Como pueden notar, la interfaz es muy similar a todo el paquete de Office. Aquí por defecto nos ha creado ya una tabla. Nos ha creado ya una tabla que nosotros, para el efecto del ejemplo, la vamos mejor a eliminar para que nos quede en blanco completamente. Pero por defecto siempre nos crea esa tabla cuando nosotros creamos un nuevo proyecto. Ahora bien, la idea de nosotros es que vamos a generar este pequeño diagrama en el cual tenemos el cliente y tenemos el pedido. Cliente y pedido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Desde la opción crear, aquí en el menú principal nos ubicamos en la opción crear y aquí vamos a encontrar todos los diferentes elementos que podemos crear. Hablábamos de tablas, aquí tenemos el espacio relacionado con las tablas, para crear tablas. Hablábamos de consultas o vistas, decíamos. Aquí está el espacio generado para las consultas o las vistas. Hablábamos de formularios. Aquí está el espacio para formularios. Aquí están las acciones que podemos realizar para poder trabajar con formularios. Hablábamos de informes. Aquí está la parte relacionada con el tema de los informes y hablábamos de macros y de módulos y aquí está la parte relacionada con los macros y código. ¿Sí? Entonces, básicamente, si ustedes pueden apreciar aquí en Access, desde la opción de crear, tenemos, digamos que es como la parte en donde vamos a realizar nuestro trabajo principal meramente para el diseño, ¿Qué es lo que necesitamos crear nosotros ahorita? Crear una tabla. Entonces, vamos a dar clic en tabla y si se fijan, volvemos a la misma interfaz que teníamos al inicio. ¿Sí? Volvemos a la misma interfaz que teníamos al inicio y ¿qué vamos a hacer? Se nos habilita unos nuevos opciones de menú en donde nos dice aquí tenemos habilitado los campos de tabla para poder ir administrando. Ya nos identificó que creamos una nueva tabla y que lo que vamos a necesitar es agregar los campos. Nos habilita esta opción de menú e incluso nos habilita esta de tablas. Básicamente nos vamos a quedar trabajando en la tabla de campos y aquí le vamos a dar nosotros en esta opción de las vistas, nos vamos a ir a diseño, porque en este caso está en modo hoja de datos. Eso quiere decir que lo que está haciendo es que si aquí tuviéramos información, nos mostraría la información que tiene esa tabla. Entonces nos vamos al diseño
le colocamos un nombre. En este caso dijimos que iba a ser la primera que necesitamos es crear, es la cliente. Le colocamos un nombre, ya este sería el nombre de nuestra tabla. Le colocamos el nombre y aquí podemos nosotros ir generando los campos. Las tablas están constituidas por campos. Y ya cuando nosotros vamos agregando información, se van creando los registros. ¿Qué campos pide el ejemplo que vamos a trabajar? Pide un ID, que básicamente ese va a ser nuestra llave primaria. En este caso le vamos a colocar todo en minúsculo para que se nos facilite a la hora de estar haciendo las consultas. Lo podemos dejar aquí como autonumeración. ¿Se recuerdan los tipos de datos que vimos? ¿Qué significaba que quedara como autonumeración? Que nos iba a ir generando automáticamente ¿cómo se llama? Un correlativo entero por cada registro que nosotros agregáramos. En este caso, digamos que una autonumeración es un entero, aquí nos dice entero largo. Eso quiere decir que básicamente vamos a comenzar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, así como vayamos agregando los registros, así se nos van a ir incrementando. No necesitamos en este campo, y de hecho cuando definimos un campo así, con tipo autoincrementación o autoincremental, no podemos agregar nosotros el valor específico que nosotros queramos, sino que ahí es el gestor de base de datos el encargado de irnos generando ese ID o el campo que nosotros hayamos definido como autoincremental. Entonces lo dejamos así y aquí en la parte de abajo ustedes pueden ver detalles de las propiedades de dicho campo. Miren, aquí en esta parte ustedes lo seleccionan y aquí van a encontrar, por ejemplo, les dice el tamaño, los valores, que aquí va a ser autoincremental, si es indexado, alineación. Vaya, aquí por lo menos lo básico que debemos de conocer de aquí sería que en base al tipo vamos a tener el tamaño del campo. Nosotros decíamos que habían diferentes tipos, de manera tal que, por ejemplo, si yo le cambio aquí a texto corto, esto me cambia y me dice cuál es la longitud del campo, 255, que se acuerdan que es lo que veíamos el día de ayer. Entonces eso va a ir cambiando. En este caso yo aquí necesito que me quede como autonumeración. Ya vamos a colocar un nuevo campo de otro tipo. ¿Cuál sería el siguiente campo? El nombre. En este caso, en donde vamos a guardar el nombre del cliente. Por lo tanto, ¿qué tipo de dato debería de tener este? Voy a estar guardando el nombre. El nombre es un tipo, una cadena, un string. ¿Qué tipo de dato debería de estar seleccionando? En este caso, como el nombre, lo más probable es que no vaya a pasar de 255. Hay nombres que son un poco largos, pero creería yo que con 255 sería suficiente. Entonces lo vamos a dejar como texto corto. Otro campo que nos pide es el domicilio, que de la misma manera en este caso nos puede quedar como texto corto. Sería como la dirección de la persona y de ahí nos pide el teléfono, que en este caso igual como normalmente al teléfono se le agregan, a veces se le agrega el guioncito para dividir los dos bloques de código de 4. Entonces nos conviene que lo dejemos como texto corto también, porque si lo dejamos, por ejemplo, lo pudiéramos dejar como número. Pero ¿qué pasa si lo dejamos como número? Que tendría que guardar el número, pero sin espacios y sin el guioncito que a veces se le coloca en medio. Porque si lo guardo como tipo número, no me va a permitir que yo esté agregando caracteres ahí o textos. Entonces lo vamos a dejar como texto corto para poderle poner el guioncito para que se vea bonito. Básicamente estos serían los campos que nos está pidiendo el ejemplo. Estos serían los campos que nos está pidiendo el ejemplo. Ya después de haber completado, tenemos diferentes opciones para guardar, porque sí tenemos que guardar esta parte. Nos podemos venir aquí, le damos guardar, o le damos aquí en la pestañita de la tabla que estamos trabajando y le damos en guardar. Yo normalmente me he acostumbrado a hacer esto, que clic derecho guardar aquí en la pestañita para asegurarme que estoy guardando lo que estoy trabajando en ella. Si ustedes tuvieran varias pestañas aquí abiertas para no ir una por una, pues le dan aquí, ¿no? Le dan aquí arriba en guardar y ya les va a guardar toda la información. ¿Sí? Con esto nosotros ya tenemos definida nuestra tabla cliente. Aquí tranquilamente yo puedo cerrar aquí o puedo irme a la vista hoja de datos. Si yo me voy a la vista hoja de datos me va a mostrar esto. Aquí tengo yo los campos generados, si se fijan hasta aquí. Y aquí yo puedo ya ir ingresando información. ¿Qué consulta se estaría aplicando
si a la hora de que yo ingreso información aquí, viéndolo desde el punto de vista SQL, puedo regresar aquí a la vista de diseño, lo cierro y dándole igual aquí en Access, si le doy doble clic, aquí me muestra nuevamente la vista hoja de datos por defecto. Entonces, aquí yo ya puedo agregar tranquilamente a un cliente. Entonces, cuando yo lo agrego, en la consulta SQL que se estaría ejecutando internamente es un insert. O sea, ya no voy a hacer yo la consulta como tal, sino que simplemente yo aquí en Access tiene esa flexibilidad que yo puedo agregar aquí los datos de una sola vez. En este caso sería, vamos a agregar un pequeño ejemplo con el famoso Juan Pérez. Con el famoso Juan Pérez. Vamos a colocar que es de Santa Ana el señor y el teléfono. Aquí le vamos a poner un teléfono. Si se fijan, aquí ya me creó el ID, no le coloqué yo el ID. De hecho, aquí si yo le quiero colocar algo, no me permite, miren. No me permite colocarlo. ¿Por qué es esto? Porque le dejamos que iba a ser autoincremental. Ahora bien, pasa una cosa. Dijimos que dentro de la fase de diseño nosotros teníamos que crear o identificar las llaves primarias. En este caso, en mi tabla, como yo le dejé el ID, que ya me generó por defecto cuando yo le di crear una nueva tabla, incluso Access ya me le coloca que esa es mi llave primaria. Aquí tiene una pequeña llavecita, aquí tiene una pequeña llavecita en donde quiere decir que ya esta es mi llave primaria, pero yo puedo quitar esta y colocar otra llave primaria dependiendo de mi necesidad. Por ejemplo, aquí, si se fijan, yo tengo marcado aquí medio se activa por el tema que tiene mi Office, no se logra identificar bien, pero si yo me muevo aquí, la llavecita esta se desactiva. Eso quiere decir que este campo que tengo señalado ahorita es mi llave primaria, pero yo lo puedo quitar. Lo quito ahí y puedo seleccionar otro como mi llave primaria, pero en este caso, pues yo lo que quiero es que sea esta mi llave primaria, entonces lo dejo de esa manera. ¿Sí? Vale, digamos que aquí ya tengo definida mi llave primaria. Vamos a crear otra tabla y en esta tabla nos vamos a modo diseño y le vamos a colocar, dijimos, la otra tabla que necesitamos es la de pedido. Nos vamos a modo diseño, lo mismo vamos a generar que este ID sea nuestra llave principal, va a ser de autoincremental, y de ahí vamos a colocar los siguientes campos, que sería, si como notan, cliente, cantidad y total. Entonces yo aquí, si se fijan, ya está haciendo referencia al cliente. Entonces, pero como una de las cuestiones es que yo no voy a, el modelo de entidad de relación me tiene que quedar de manera tal que no vaya a duplicar información. Entonces, yo aquí en el cliente realmente, este cliente, este campo cliente, hace referencia a el ID del cliente que tengo en mi tabla cliente. Entonces, yo voy a colocar aquí cliente o podría colocar aquí ID cliente. Entonces, como hace referencia a ese campo, ¿de qué tipo debería de ser este? Yo tengo mi tabla aquí, mi tablita de cliente. Aquí. Entonces, si este campo, en el campo cliente, en la tabla de pedido va a hacer referencia al cliente, ¿qué tipo de campo debería de tener yo aquí? Sería número porque yo aquí lo que voy a almacenar es el ID del cliente y como el tipo de dato que tiene ID en la tabla cliente es autonumeración, entonces yo aquí en la tabla de pedido debo de disponerla para que pueda almacenar el mismo tipo de dato que tiene mi campo al que hago referencia en la tabla referenciada. En este caso sería la tabla cliente. Entonces aquí nos va a quedar tipo número. Tipo número. Es que una autonumeración al final es un tipo número. Solo que cuando lo colocamos como autonumeración, le dejamos al gestor el encargo de que nos vaya incrementando ese dato conforme vayamos agregando los registros. Pero al final es un tipo número. Vaya, ¿qué otros campos nos pide el ejemplo? Nos pide que agreguemos la cantidad y el total. Digamos, la cantidad del producto que va a llevar y el total. En este caso, la cantidad lo vamos a dejar como número y el total
También nos debería de quedar como numeración, como número. ¿Sí? Y vamos a darle guardar. Tenemos aquí definida nuestra llave primaria, al igual que en el caso anterior, le vamos a dejar el ID. Aunque yo aquí le puedo colocar para términos de tener una mejor comprensión, digamos, del campo, le puedo colocar aquí ID, por ejemplo, ID pedido. ¿Qué es lo que típicamente se hace? Y aquí paso para mencionarles de que normalmente cuando estamos trabajando y asignándole nombre a las bases a los campos de las bases de las tablas de nuestra base de datos, no vayamos a dejar, no es recomendable utilizar los conectores que veíamos ayer, a no ser que de verdad sea sumamente necesario, lo podemos utilizar. Y cuando en el caso vamos a utilizar, por ejemplo, dos palabras, no dejemos espacio, porque si no, a la hora de estar generando las consultas, eso es un lío, porque hay que estarle colocando que corchetes, que comillas para identificar que el campo como tal está constituido por diferentes palabras. Entonces, lo recomendable es que utilicemos guión medio o guión bajo para ir separando cada una de las palabras. Entonces, básicamente aquí tendríamos eso y le podríamos colocar aquí ID pedido para cuestiones de mejor comprensión de a qué se refiere el campo. Entonces ya tenemos generadas nuestras dos tablas. Tenemos generada la de pedido y la de cliente. Aquí tenemos pedido, ya tenemos agregado un cliente y tenemos un pedido que no hemos agregado nada. Ahora, antes de seguir agregando información o de agregar información en pedido, nosotros decíamos también que íbamos a generar nuestro diagrama entidad-relación, ¿verdad? ¿Cómo se genera el diagrama entidad-relación? Yo, si ustedes se fijan aquí, nos decía en el diagrama que íbamos a tener una relación de uno a muchos entre pedidos y clientes. O sea, un cliente puede tener, o un pedido puede pertenecer a muchos clientes. Entonces, venimos aquí en esta parte en las opciones de bases de datos, herramientas de bases de datos, aquí, herramientas de base de datos, el menú principal, y por aquí van a encontrar ustedes una cosita que dice, un muñequito que dice relaciones. Este muñequito ustedes le dan un clic y les va a pedir que agreguen las tablas. Entonces les va a disponer este espacio así, miren, este espacio para que ustedes vayan agregando las tablas. Las pueden tomar de aquí, de la parte derecha, o incluso se nos permite que solo las arrastremos aquí en esta parte. Las colocamos aquí, que sería cliente y pedido. Miren qué bonito. Bueno, entonces aquí, ¿a dónde va a estar nuestra llave foránea? Va a estar en el pedido, porque aquí es donde llevamos nosotros la referencia al cliente. Entonces, en esta parte nosotros podemos arrastrar aquí, vamos a arrastrar el ID del cliente hacia el campo que nosotros vamos a referenciar. Entonces me dice, vaya, vos querés agregar, calmate, calmate, vos querés agregar una relación. Entonces aquí en esta parte, este señor me pide que yo especifique o confirme si realmente los campos están correctos. Entonces me dice, mira, estás queriendo crear una relación en donde te va a quedar de la siguiente manera. Estás seleccionando de la tabla cliente el ID y en la tabla pedido te va a quedar el campo cliente. ¿Sí? Y yo le digo, bueno, pues, porque aquí yo puedo ser que en un momento dado a la hora de arrastrar me equivoque, me lo lleve aquí a total. Miren, y aquí me dice, me pide como que confirme, pues, porque así si queda malo es porque yo no le puse atención, ¿va? No es porque él no me esté ayudando. Entonces me pide que confirme, si en un momento dado necesitamos hacer los cambios, aquí podemos seleccionar. Y podemos seleccionar y podemos cambiar. En este caso nosotros necesitamos que sea, perdón, sea el cliente, ¿va? Que es con el que lo queremos referenciar y pasa otra cosa que me pide que le especifique si voy a necesitar integridad referencial. Decíamos que el tema de la integridad referencial está relacionado con aquello de que no podemos tener datos en las llaves foráneas que no estén registrados ya en la clave, en la clave principal de nuestra tabla base. Entonces yo le digo aquí, y esa va a ser la recomendación para cuando ustedes estén trabajando, agréguenle la integridad referencial y con este tema de la integridad referencial, fíjense, también sale otros temas importantes, que si vamos a actualizar en cascada,
y si vamos a eliminar en cascada. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos, hasta ahorita estamos exigiendo integridad referencial. ¿Qué le estamos diciendo al gestor? Mira, no vayas a permitir que yo agregue un registro en mis pedidos, por ejemplo, de un cliente que no exista en mi tabla cliente. Eso le estoy diciendo con la integridad referencial. De manera tal que no vayamos a tener registros sin un registro adecuado en la tabla principal. Ahora, me dice también, mira, pero aquí pasa otra cosa, porque estás exigiendo integridad referencial, entonces vas a permitir que se haga actualización y eliminación en cascada. Nosotros podemos aquí marcarle que vamos a necesitar actualización en cascada o eliminación en cascada, de manera tal. Pero ahí hay que tener cuidado también y eso va a depender mucho de nuestro diseño, ¿verdad? De cómo lo queramos manejar. Porque si yo le digo, vaya, no, hombre, no nos compliquemos, aquí eliminamos en cascada. ¿Qué va a pasar? Si yo elimino al cliente, voy a eliminar automáticamente toda la información que esté relacionada con ese cliente, los pedidos o los otros registros que puedan estar relacionados en otras tablas con ese cliente, sin mayor problema. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Ahora, si lo dejamos así como lo tenemos ahorita, sin especificar actualización o eliminación en cascada, si yo quiero eliminar a un cliente que tenga pedidos, no me lo va a permitir porque me va a decir, mira, estás queriendo eliminar a un cliente que ya tiene pedidos y vas a dejar huerfanitos. Y ya nosotros ahí, como les menciono, vamos a tomar estas opciones en base a las necesidades que nosotros tengamos. Yo le recomendaría que para los trabajitos, las pequeñas prácticas que vamos a realizar, lo dejemos hasta aquí. No le dejemos actualizar ni eliminar en cascada. ¿Sí? Llegaríamos hasta aquí y le damos en crear. Y como pueden apreciar, aquí ya se crea la relación. Ya tenemos nuestro diagrama. Vamos aquí, siempre clic derecho a la pestañita y guardar. Fíjense que el tema de los diagramas no lo podemos ver aquí. No se nos crean aquí, porque aquí tenemos opciones para ver diferentes tipos de objetos. Podemos en un momento dado que solo veamos tablas, consultas, formularios o informes. Esto es importante cuando nosotros ya tenemos que generar una base de datos relativamente extensa en la que tenemos tablas, tenemos ya formularios, tenemos informes. Entonces aquí yo puedo ir marcando que solo me muestre, por ejemplo, las tablas en un momento dado para analizar las tablas. O que solo me muestre las consultas, que son como vistas, lo que mencionábamos en la teoría. O que solo me muestre los formularios o solo los informes para trabajar con ellos. ¿Sí? O que solo me muestre informes y consultas, por ejemplo, si en un momento dado yo estoy basándome en consultas para realizar los informes. ¿Sí? Las relaciones, el diagrama de entidad-relación no se refleja aquí, pero sí se refleja, o sea, con este trabajo que nosotros acabamos de hacer, nosotros regresamos aquí a herramientas de bases de datos, nos vamos a las relaciones y como pueden apreciar, ahí tenemos ya nosotros creado el diagrama que realizamos. Ahora, ¿a dónde más lo podemos ver reflejado? Lo podemos ver reflejado a la hora que nosotros queremos agregar un pedido. Porque, por ejemplo, ustedes se recuerdan que en la base de clientes solo tenemos a una personita, al famoso Juancito Pérez. Entonces, aquí en esta parte, lo que les mencionaba, yo puedo aquí agregar solamente clientes con todo ese ajuste que hemos hecho, agregar clientes que existan. Entonces, yo voy a colocar 2 aquí para que hagamos la prueba. La cantidad le vamos a colocar un 5, qué sé yo, y el total va a ser 125. Yo me voy a desplazar y miren, me aparece un mensajito que me dice que no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla cliente. Entonces, cuando ustedes estén trabajando en ello, esto es bien común, fíjense, me preguntan a veces, miren, fíjense que no me deja agregar uno nuevo, no me deja agregar uno nuevo. Y a veces lo que les está apareciendo es un mensaje como este, porque aquí, este surge porque aquí yo estoy queriendo agregar un cliente que no existe. Estoy queriendo agregar un cliente con ID 2 que no lo tengo generado en mi tabla. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo aquí agrego un cliente o el ID del cliente que sí exista, no me debería de dar problema. Miren, ahí me lo guardó. E incluso si yo me vengo a la tabla de datos del cliente, aquí me le aparece una crucita. Entonces, yo aquí puedo ver cuáles son los pedidos que tiene ese cliente. O sea, lo que mencionábamos, para que Access
nos facilita un montón el tema de la inserción de datos, la visualización, incluso el diseño, que es lo más complejo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Esto nos lo genera así por la relación que nosotros hicimos aquí. Por este ajuste que nosotros hicimos en las relaciones, ya nosotros hemos creado, digamos, de forma adecuada nuestro diseño. Entonces ya Access se entera de ello y nos dice, vaya, les voy a ayudar, vaya, aquí te voy a mostrar yo cuáles son los pedidos que tiene este cliente, ¿sí? De ahí, posteriormente, aparte de esto, podemos ir generando formularios, pero el tema de formularios, quizás para no brindarles toda la información de una sola vez y que ustedes comiencen a practicar, lo vamos a ver en la próxima semana. Pero de la misma manera que creamos las tablas, las consultas, yo aquí puedo generar también los formularios aquí en esta parte. Aquí en esta parte. Ahora, quizás para otro elemento que sí me gustaría que lo viéramos ahorita es el tema de las consultas. Fíjense que el tema de las consultas, normalmente yo puedo trabajar con el asistente, siempre Access tiene esa característica que nos brinda a los asistentes para ir trabajando ahí de la mano con él y nos va guiando. Ahora, si nosotros damos clic en la opción aquí de consultas, aquí en diseño de consultas me muestra una pantalla como esta, en donde yo puedo realizar, por ejemplo, una consulta de clientes, que lo que va a hacer es que me va a mostrar lo que veíamos allá, este dato. Entonces, vamos aquí, pero lo vamos a hacer solo para que vean ustedes y aquí poderles mostrar el tema del SQL. Yo puedo dar doble clic aquí y me traigo todos los campos hacia esta parte ¿qué es lo que le estoy diciendo aquí a Access? Mira, de esta tablita, aquí realmente lo que estoy haciendo es un select, pero en vez de poner select este campo y este campo, front, tabla y el filtro si es necesario, Access me permite que lo haga de forma gráfica. Entonces yo me traigo todos los campos y lo que estoy haciendo aquí en esta parte es un select. Aquí en la parte de diseño de consultas, cuando estamos realizando una consulta o una vista, se nos habilita este otro menú que dice diseño de consultas, en el cual nosotros podemos crear aquí diferentes tipos de consultas. ¿Y qué pasa? Si ustedes lo ven detenidamente, ¿qué tipo de consultas tenemos aquí? Nos dice de anexar, nos dice. ¿Qué sería anexar? Sería un insert. Actualizar, me dice. ¿Qué sería el actualizar? Un update de lo que ya vimos de SQL. Tenemos el de eliminar, que sería como básicamente es el delete. Y el de seleccionar, que es el select, que es el que estamos trabajando en este. Y el objetivo es que vean la forma en la que creamos las consultas de manera tal que ya aquí en Access no necesariamente tenemos que estar creando SQL. Si nosotros queremos, si nosotros queremos, podemos tranquilamente venirnos aquí, miren, a la parte de los resultados, en la opción de ver, y miren la sorpresa que tenemos aquí. Aquí nos dice que podemos ver la vista en modo SQL. Como pueden apreciar aquí, qué es lo que aquí me está mostrando, qué es lo que se ha generado. Me dice, vos lo que has hecho es un select con todos estos campos, que son los campos que yo moví hacia la parte de los datos. ¿De dónde? De la tabla cliente. Aquí doy clic derecho y regreso a vista diseño o desde aquí, vuelvo aquí y me voy a vista diseño, vista hoja de datos. Voy a diseño y le vamos a agregar, por ejemplo, un where. Dijimos que siempre le colocamos where a las consultas. Entonces, ¿cómo le podemos colocar un where desde esta vista? Nos vamos aquí donde dice criterios, aquí, criterios, y nosotros ya aquí le colocamos lo que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí le voy a poner que la ID del cliente sea, qué sé yo, que sea 1. Solo para que veamos ya en la vista SQL cómo nos queda. ¿Sí? Regresemos a la vista SQL. Y si se fijan, aquí ya me ha agregado la cláusula where, en donde me está diciendo que el ID del cliente me va a filtrar solo los que el ID del cliente sea igual que 1. ¿Sí? Entonces esto es solo para que ustedes vean que al final, cuando nosotros estamos generando las consultas, Access lo que hace es ayudarnos para que nosotros de una forma gráfica podamos ir ejecutando el SQL, pero al final es SQL el que estamos manejando. Incluso aquí tiene la opción para que nosotros agreguemos un orden. Digamos que si nosotros queremos agregar por nombre. Aquí le colocamos ascendente, regresamos aquí a la vista SQL y si se fijan, yo les comentaba ayer que esta cláusula order by siempre va de último. Aquí me la agrego de último. Regresamos a la vista diseño
solo para que ustedes vean ahí ese dato. Yo aquí le doy clic en guardar y le puedo colocar a esta consulta clientes, ejemplo, y aquí ya me va a aparecer, me tendría que aparecer en la opción de consultas. En la opción de consultas, aquí ya me aparece la consulta que yo he generado, de manera tal que yo puedo ir guardando aquí las queries que voy realizando, después solo le doy doble clic y ya me muestra la información. De la misma manera, aquí en este diseño yo puedo agregar, digamos, la tabla de pedido y prácticamente incluso ya me entiende Access que tengo esta relación porque lo toma del modelo entidad-relación que hicimos aquí en el diagrama. Me dice que esta es la relación y yo pues aquí tranquilamente de esto puedo agregar, qué sé yo, la cantidad o el ID del pedido para que se vea claro, cantidad y total. Ahora, ¿cómo se vería esto en SQL? Porque aquí ya estamos haciendo, digamos, esto ya sería hemos visto consultas básicas, esto ya sería como consultas un poquito más avanzadas, lo que les mencionaba de los join. Si se fijan, ya la consulta aquí se hizo un poquitito más extensa y aquí ya me está colocando que la consulta la va a tomar no solo de la tabla cliente, sino que va a tomar como base también la de pedidos. Entonces me hace una unión, que en este caso sería un inner join. Hay diferentes tipos de join. En este caso vamos a colocar y por la forma en la que lo creamos, se ha generado un inner join. ¿Sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque aquí me dice, inner join. Eso es porque hay diferentes tipos de join. ¿Sí? Pero esto solo para que ustedes lo tengan ahí en consideración y vean que si podemos mostrar, relacionar las tablas y hacer consultas como nosotros queramos, de manera tal que si yo me vengo aquí y me voy a vista de datos, aquí me coloca que este Juancito Pérez tiene un pedido con una cantidad de 5 y va a ser un total de 125. Ahora, si yo agrego otro pedido en la tabla a siempre con el cliente Juancito Pérez, que es el que tenemos, que va a llevar unos dos productos y aquí va a ser, qué sé yo, $25. Yo regreso a la consulta que he preparado y ya me muestra los dos registros. Me dice que Juancito Pérez tiene dos pedidos, uno con el ID 2, otro con el ID 1, con estos datos de cantidad. Ahora, aquí si se fijan me los muestra así en un registro por cada pedido, diferente a como lo tenemos aquí, que lo que hace es que me va mostrando, como que me crea un arbolito, donde yo puedo ir viendo. Tengo el encabezado que digamos, a esto normalmente se le llama como maestro detalle, en donde el maestro es la tabla principal y el detalle es todo lo que va a ir en la información que se agrega para ese ítem en la tabla de detalles, en este caso donde está la llave foránea. Muy bien, jóvenes. Vaya, entonces lo que queda es que practiquen ustedes ya con esta base, con lo que hemos visto de la interfaz, más o menos cuál es la lógica de ir creando las tablas y todo. Ya tenemos la base para poder crear nosotros alguna pequeña base de datos. Básicamente lo que van a hacer es algo similar a lo que hemos hecho en esta sesión. Van a crear unas tablas y van a llegar hasta el punto de crear el diagrama similar al que hicimos ahora, y van a subir el archivo. Van a subir el archivo. Cuando nosotros creamos una base de datos en Access, se nos crea un archivo como que si fuera un archivo de Excel o Word. Sigue la misma lógica en la ubicación donde nosotros hayamos elegido. Entonces, al final de la guía, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar ese archivo que hemos generado y lo vamos a subir al aula virtual.